Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Realmente es un episodio, digamos, bastante improvisado. Lo he dicho siempre, ¿no? Es algo recurrente dentro del canal, dentro del programa, el hecho de que haga episodios de forma espontánea, ¿no? Como me salga, ¿no? De forma natural, ¿no? Yo me guío mucho por los sentimientos, por la emoción, por la inspiración, ¿no? Sí que es verdad que tengo cierto margen, ¿no? Cierto orden, pero sí que es verdad que en este caso en concreto no es así. ¿No? Me ha salido de dentro realmente, debo decir, debo sincerarme, que hoy no ha sido tampoco un día para recordar. No es que haya sido malo, simplemente es que no ha sido ni bueno ni malo, ¿no? No hay, digamos, algo con lo que quedarse dentro del día de hoy. Y he dicho, oye, pues vamos a cambiar esta tónica, vamos a cambiar esto y por lo tanto vamos a hacer un programa, un episodio para poder cambiar esa perspectiva con respecto a este día, ¿no? En concreto. Debo decir que estos días han sido toda una odisea, ha sido toda una odisea en el buen sentido, ¿no? He tenido que mover mucho, ¿no? Con respecto al programa y espero que, oye, digamos, os haya gustado estas entrevistas que acabo yo un poquito de realizar, que, mejor dicho, más que yo realizar, la hemos realizado todos, ¿no? Todos los que hayan participado dentro del programa en concreto, incluso vosotros, la audiencia. Y es verdad que a mí, sinceramente, es algo que realmente choca mucho conmigo. Yo digamos, me analizo en retrospectiva y miro una cosa bastante presente dentro de mi ser. Y es que soy muy, muy volátil. Y esto es así. Soy muy volátil. Porque hay momentos de extremo bajón y otros momentos, prácticamente el día siguiente, que estoy muy, muy predispuesto o dispuesto directamente a realizar cualquier cosa que se me proponga y se me ponga sobre la mesa, ¿no? Por lo tanto, no sé, ese choque tan diferente con respecto a mi persona, algunas veces está bien porque tienes ganas de realizar, tienes ganas de hacer cosas, tienes ganas de moverte, pero otras cosas, en otros momentos, sí que es verdad que es perjudicial, ¿no? No hay constancia dentro de mi ser, dentro de mi persona, dentro de este servidor, no hay constancia. Y es algo que yo siempre me he quejado de mí, personalmente, porque yo creo que para llegar a un camino, llegar a un deseo, llegar a un sueño, hay que ser constante. Sí que es verdad que hay una cierta implicación en cuanto a la suerte, ¿no? Si son cosas, digamos, complejas de realizar, pero, oye, yo creo que yo diría que el 70% es tú, ¿no? A la hora de realizarlo, a la hora de maquinarlo, a la hora de pensar, a la hora de ser constante, a la hora de tener una actividad, ¿no? Tanto física como mental, al fin y al cabo. Pero bueno, me estoy yendo mucho por las ramas, discúlpame desde un principio porque realmente, pues bueno, son cosas que yo quiero realizar, ¿eh? Son cosas que yo quiero hacer, el tema de ser más constante, ¿no? Por lo tanto, intento reiterarlo, por ejemplo, en este programa en concreto, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, de este punto, dentro de mi disparidad, dentro de mi, bueno, de mis altibajos, que es bastante característico en mí, ¿no? Dentro de mi terapia psicológica, sí que es verdad que, bueno, hay cierto margen, hay cierto orden, ¿no? Que es algo que como persona que es muy insegura, pues bueno, lo agradece muchísimo, ¿no? Que haya cierto orden, ¿no? Por lo tanto, eso está presente dentro de mi terapia. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo ahora mismo, una cosa que antes no hacía y que echaba muchos de menos, era ir a terapias de grupo, interfamiliares o terapias, digamos, más en concreto con respecto a ciertos trastornos o todo tipo de trastornos, ¿no? Y estoy yendo. Y la verdad que debo decir una cosa en concreto. Me ha dado una perspectiva totalmente diferente a lo que es el padecimiento, a lo que es el sufrimiento. Porque, bueno, esto es algo que yo ya escuché desde un principio, ¿no? De hecho, una persona profesional en el medio, con respecto a la psicología, ya me lo comentó. Mira, Enzo, el caso no es fijarse, entre comillas, de forma, podemos decir, empírica u objetiva lo que es padecer o no lo padecer, lo que realmente hace que padezcas o no. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente no hay que darle muchas más vueltas a la situación que perjudica a una persona, ¿no? Porque, y mucho menos, ni muchísimo menos compararla con otra situación que está padeciendo otra persona.
Porque al final la situación es lo de menos. Es lo de menos, Enzo. No importa el tema del trastorno, no importa el tema de la enfermedad mental en general, no importa eso. Lo que importa es cómo tú te sientes con respecto a ello, ¿no? Porque quizás a una persona, objetivamente, o entre comillas objetivamente, de una perspectiva mucho más generalizada, ¿no? Vemos que una persona supuestamente está sufriendo más que otra, ¿no? En términos generales. Pero puede ser que, digamos, a la hora de la práctica, a la hora de interiorizar, digamos, ese sentimiento con respecto a estas situaciones, quizá la cosa cambia. Quizás la persona que supuestamente está sufriendo más, o al menos lo vemos desde el exterior, que está sufriendo más, no es así. Y la persona que verdaderamente está sufriendo, se supone que es la persona que no está sufriendo muchísimo, al menos comparada con la otra persona. ¿Entendéis? Al final son las emociones lo que nos define. El pensamiento es lo que nos define. Cómo nos movemos, cómo nos sentimos con respecto a esa situación. La situación no nos define. Al menos en este tipo de situaciones psicológicas, terapéuticas, ¿no? Eso lo tengo claro. Lo tengo presente. Y es verdad. Y es verdad. Pero también quiero ponerme en perspectiva, ponerme en situación, porque obviamente en este grupo, estos grupos interfamiliares, estos grupos de psicología, estos grupos de apoyo social, apoyo mutuo, apoyo emocional, sí que es verdad que escuchas muchas historias, escuchas a muchos protagonistas, escuchas muchas situaciones que sufre una persona determinada o varias personas dentro de un contexto. Y te das cuenta que no todo es ansiedad. Te das cuenta que no todo es trastorno obsesivo compulsivo. Y te das cuenta que no todo es una enfermedad mental. A veces son concatenaciones de situaciones. Y lo que hacemos es achacar a la enfermedad, cuando realmente a veces no es así. A veces por la personalidad de este servidor. La personalidad de una persona. Nunca mejor dicho, valga la redundancia. ¿No? Por lo tanto, me he puesto en situación y he escuchado, porque algo muy importante dentro de las terapias es escuchar lo que dice la otra persona. Por respeto y también para, digamos, estudiar, también para informarte, también para aprender. Aprender con respecto a cómo ejerce una persona una situación determinada. Quizás me ayude. Quizás una situación que está padeciendo otra persona, quizás me ayuda personalmente. ¿No? Por lo tanto, vamos a prestar atención. Por lo tanto, vamos a, oye, poner la oreja y ver y escuchar sobre todo realmente lo que hay, ¿no? No hacer oídos sordos y enfrascarte, disculpad por mi dicción, en tu situación, porque al final lo que haces es limitarte, ¿no? Limitarte. Vamos a escuchar otros paradigmas, ¿no? Otros prismas. Vamos a ver ciertas situaciones, incluso la misma situación que tienes tú, por ejemplo, en situación psicológica, vamos a verla de diferentes perspectivas, con diferentes matices, con diferentes maneras de pensar, de moverse, de reflexionar, de obrar. Por lo tanto, hice ese ejercicio. Y me di cuenta lo mucho que desconozco. Y me di cuenta lo poco que conozco. Me di cuenta que tengo mucho por delante. Pero eso quizás en un principio te choca y dices, uy, yo no quiero estar más aquí. Me siento abrumado. Pero sin embargo, para este servidor, para Enzo, para mí, es toda una aventura, toda una odisea, porque al final lo que haces es conocer a más gente. El tema de ir a las terapias, independientemente de si a veces te afecta emocionalmente según qué cosas, yo lo hago porque al final lo que haces es cerciorarte de muchas cosas, de aprender, de conocer a más gente, de no sentirte solo, no sentirte aislado de los demás, cosa que yo he hecho muchas veces y sigo haciéndolo, ¿eh? Sigo haciéndolo. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro. Pero una cosa no quita la otra. Es lo que hemos dicho en las terapias. Es lo que hemos dicho. Claro que nos caemos. Claro que nos caemos. Yo soy el primero. Pero es que parte de la terapia es caerse. Por lo tanto, aquí
más o menos, dentro de las terapias estas psicológicas interfamiliares, yo sé que voy a sufrir. Yo sé que quizás me va a costar hablar según qué cosas. Quizás me va a costar interactuar con según qué personas, por mi propia enfermedad. Pero lo hago. Porque sé que a la larga, o incluso una situación cortoplacista, me puede ayudar. Porque conozco a más gente, porque aprendo, porque reflexiono. Y quizás a alguien le interesa mi situación psicológica y oye, quizás podamos compartir situaciones, podamos compartir ciertas anécdotas. También recibir ciertos consejos, también darlos. Sino, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, con Nacho. Él también tiene trastorno obsesivo compulsivo. Y yo lo conocí mediante las terapias psicológicas, chicos. Mediante las terapias psicológicas. Este chaval en concreto tiene muchas cosas que se asemejan a mí, disculpad. Muchas cosas. Lo habéis visto. Lo habéis escuchado en el programa. Y fijaos, el programa de trastorno obsesivo compulsivo me pareció excelente. Por la parte de Nacho, espectacular. Me encantó. Pero ¿sabéis qué? Esto no hubiera ocurrido si no hubiera sido porque yo he ido a las terapias. Y me he comido según qué emociones. Saltando según qué piedras. ¿No? Al final, quizás lo que estás viendo ahora mismo es una puerta. Una puerta. Solo una puerta. Y te da miedo lo que hay dentro de esa puerta. Imaginaos esta misma puerta. Solo veis una puerta. Pero quizás, si hacéis el intento, si chocáis frontalmente con respecto al miedo, a lo que hay dentro de esa puerta, quizás al abrirla te encuentres algo totalmente diferente. Algo que quizás te pueda ayudar. O mejor dicho, te ayuda. Quizás te pueda ayudar a ayudarte. Si tenéis la posibilidad de ir a terapias, id. Porque es doloroso. Es costoso. Te pones muy nervioso, créedme. Al menos este servidor se pone muy nervioso. Yo me pongo muy nervioso. Pero lo hago. Porque conozco a gente que está padeciendo más o menos lo mismo que yo. Conozco a gente que quizá no padece lo mismo que yo, pero de forma similar. Y con ello también puedo proporcionar consejos, también puedo recibir. Al final, ese es el objetivo de las terapias. Ver que hay mucho más que estas cuatro paredes. Ver que hay mucho más que tu propia psique. Ver que hay mucho más que tu propia situación psicológica. Ver que no estás solo. Y que por suerte o por desgracia, estás acompañado de gente que está padeciendo lo mismo que tú. O parecido, como he dicho ya en un principio. Solo nos queda, y lo he dicho en muchas ocasiones, cuidarnos, respetarnos. Hablad, conversar, no tener miedo. No tener miedo. O si lo tienes, decir, lo tengo, pero lo voy a hacer. Porque ya basta de escondernos. Y lo digo en muchas ocasiones, sé que me repito muchísimo y disculpadme si tiendo a ser muy repetitivo. Pero es que lo siento así. Lo siento así. Tanto el hecho de... Tanto es el hecho de expresarte, de ser como eres. Sí, lo es. Cuesta mucho. Pero hay que agarrarse a algo. Porque si vas a vivir toda tu vida no siendo tú, ¿quién va a vivir entonces? Porque tú no vas a vivir. Si te vas a esconder, esa máscara que presentas a los demás, al final no eres tú. Y al final te quedas como un simple actor, actuando que estás viviendo, actuando que estás conversando, actuando que estás viviendo, respirando. Y eso no es vida.
Eso es una fachada. Eso es una gran mentira. Por lo tanto, pienso que os puede hacer, digamos, disculpad si tiendo a, digamos, a ser demasiado absolutista. Y no quiero hacerlo tampoco de esa manera. Cada uno tiene su situación y cada uno, pues bueno, le puede ayudar o no. Pero dentro de mi experiencia me ha proporcionado otros aspectos. Me ha proporcionado otras maneras de pensar, de ver, de reflexionar. Y eso para mí es impagable. Para mí eso es impagable. Nada más, espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.